Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 105. La vida de un gato. No siempre fui el superladrón que soy hoy. De hecho, no siempre fui ladrón, ni siempre tuve superpoderes. Érase una vez, yo era una mujer felizmente casada, normal y corriente. Eso fue hasta que tuve mi primer hijo. Siempre dicen que tener a tu propio hijo en brazos por primera vez te cambia. Tenían toda la razón. Es una experiencia verdaderamente mágica. Aunque no me dijeron que, literalmente, me otorgaría poderes mágicos. Bueno, en realidad no sucedió la primera vez que tuve a mi pequeño tesoro en mis brazos. O tal vez sí, y simplemente no me di cuenta hasta más tarde. Pero un día, por casualidad, tropecé y me caí, y justo cuando estaba a punto de chocar contra la pared, simplemente, la atravesé. Al principio, me asusté muchísimo. ¿Quién no lo haría? Pero a medida que me tranquilizaba, comencé a experimentar con la habilidad. Me costó un tiempo dominarla, pero una vez que lo logré, mi vida cambió. Al principio, solo usaba esa habilidad en casa o en el trabajo. En secreto, por supuesto. No sabía que nadie más tuviera habilidades similares, y no quería acabar en la mesa de algún laboratorio. Peor aún, no quería arriesgarme a que la pequeña Kitty terminara así que actué con sigilo. Sin embargo, también descubrí rápidamente que me encantaba la sensación de riesgo. A partir de ahí, las cosas se fueron complicando poco a poco. Me volví más atrevido y corrí más riesgos. Finalmente, di mi primer paso para convertirme en un criminal. Al principio, eran pequeñas cosas, detalles que la gente echaría de menos o que incluso notaría que habían desaparecido. Y a partir de ahí, la cosa fue creciendo. Pronto, esas cosas ya no eran suficientes, no resultaban lo suficientemente emocionantes. Un día, renuncié a mi trabajo. No se lo dije a mi esposo. Simplemente le comenté que me habían trasladado. Al principio, estaba dispuesto a dejarlo todo y mudarse conmigo a la gran ciudad. Pero logré convencerlo de que no le gustara la idea. Era un encanto, pero no creí que me apoyaría en lo que estaba a punto de hacer. Al principio, solo me quedaba 3 días seguidos antes de volver a casa por otros 3. Como no tenía trabajo ni apartamento, le dije a mi marido que necesitaba volver a casa a menudo. Además, la pequeña Kitty no podía estar mucho tiempo sin su mamá. Aún así, no era barato, por no mencionar que necesitaba alquilar una habitación de hotel con frecuencia y además traer un sueldo. Por suerte, en la gran ciudad de Nueva York había mucha gente rica y otros lugares con dinero de sobra al que podía pedir prestado. Así que, a medida que fui mejorando, todo se volvió mucho más fácil. Conforme mejoraba, también pude quedarme en Nueva York por más tiempo sin necesidad de regresar. Incluso me conseguí un piso. No era gran cosa, pero era un lugar donde descansar y guardar mis cosas. Sin embargo, no todo fue fácil. Tuve algunos momentos difíciles al principio cuando intenté vender las cosas que había robado. No solo me estafaron al principio, sino que incluso me robaron varias veces. Y en un momento dado, de no haber sido por mi superpoder, me habrían violado. Después de eso, aprendí la lección. Hell's Kitchen se había ganado ese nombre por algo. Así que, después de eso, fui a otro sitio a vender mi botín. Durante esos primeros 2 años, mientras deambulaba por ahí, aprendí mucho sobre el mundo de la EMPA. Aprendí tantas cosas que mejoré mucho en muchas y empeoré en otras. Todo empezó cuando, de repente, me pillaron un día. Aquello fue el mayor susto de mi vida, incluso peor que el intento de violación que casi sufrí aquella vez. Por suerte, no me atrapó mi objetivo, ni la policía, ni nadie por el estilo. No, en cambio, me atrapó otro ladrón, y uno muy bueno, por cierto. Esperaba que intentara sacarme de casa, chantajearme o algo así. Pero no, quería tomarme bajo su protección. Para no poner en riesgo a mi familia, le dije un nombre inventado: Jessica. Me dijo que ya me conocía desde hacía tiempo. Al parecer, pensaba que yo era un ladrón experto forastero que venía de ganar dinero o a dejar su huella.
Sin embargo, por lo visto, había cometido demasiados errores, lo que le hizo darse cuenta de que debía de ser un novato. Pues no se equivocaba. Por aquel entonces, yo sabía muy poco sobre ser ladrón. Simplemente me las arreglaba gracias a mi habilidad. Al parecer, había estado intentando encontrarme desde entonces, pero yo había podido ir un paso por delante de él gracias a mi habilidad y porque no actuaba como alguien que supiera lo que estaba haciendo. Bueno, la verdad es que estaba de fiesta, pero me alegré de que me encontrara alguien amable en lugar de alguien que quisiera hacerme daño. Aunque al principio me asustó saber que él conocía mi habilidad, después de todo no se lo había contado a nadie, ni siquiera a Carmen. Mi propio marido lo sabía. Sin embargo, no podía negar que era agradable tener a alguien más que supiera, alguien con quien pudiera hablar sobre ello, alguien que pudiera darme más ideas sobre la mejor manera de usarlo. Me tomó bajo su protección, enseñándome los secretos del oficio, por así decirlo. Pasamos muchas noches juntos, colándonos en edificios, robando tanto objetos de valor como otras cosas que le encargaban robar. Se aseguró de que yo pudiera colarme en todas partes, incluso sin usar mis poderes, y a su vez, se coló en mi corazón. Yo era una mujer casada, madre, pero no pude evitarlo. El vínculo que creamos trabajando juntas era algo diferente. Realmente me convertí en otra persona. Ya no era Teresa Pride. Era Jessica. Me convertí en la gata negra. Y me encantaba todo de mi nueva vida. No es que renunciara a mi vida anterior. Seguía volviendo a casa con Kitty y Carmen, y de vez en cuando seguía siendo Teresa Pride. Y valoraba esos momentos. Sin embargo, con el paso del tiempo, a medida que pasábamos más tiempo juntos, Cat y Black Cat robaban todo lo que querían, ya fuera por dinero o por diversión. Fue una época increíble. Y de repente, me quedé embarazada, y supe que no era por mis viajes a Carmen. No, era por Walter. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que era más que una mala esposa. Era la peor. Me había escapado para divertirme, dejando atrás no solo a mi marido, sino también a mi hija. Esa noche, mientras estaba sentado en el pequeño apartamento con poca luz que se había convertido en mi escondite en Nueva York, el peso de mis decisiones me oprimía. La alegría de los atracos, la emoción de escapar a través de las paredes, la adrenalina de eludir la captura. Todo eso había cambiado mi vida y me había llevado por caminos que jamás hubiera imaginado posibles. ¿Debería renunciar a eso? ¿Volver a casa con Carmen y Kitty? ¿O debería hacer lo correcto y decirle la verdad, aunque le duela, y quedarme con Walter? Todavía recuerdo esa noche con mucha claridad. Necesitaba aire fresco, así que salí. Desde una azotea, miré la luna. Aquella noche estaba casi perfectamente dividida, mitad oscura y mitad iluminada. Mientras permanecía allí, bajo la luz de la luna, observándola, tomé mi decisión. Sería como la luna. Continuaría con lo que estaba haciendo. Walter no había hecho preguntas, así que no empezaría ahora. Carmen era encantadora. No quería lastimarlo, pero tampoco podía renunciar a la vida que ella llevaba. No, en lugar de estresarme por ello, simplemente lo aceptaría plenamente. Me permitiría ser libre de hacer lo que quisiera y ser quien quisiera. Nada podría detenerme, ni muros físicos ni ridículas barreras morales impuestas por hombres inferiores. Después de esa noche, todo se sentía más claro, más ligero, como si me hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Una vez tomada mi decisión de ser libre, fui verdaderamente libre para ser yo misma, aunque fuera alguien con dos nombres diferentes, dos amantes, dos vidas. Walter se tomó la noticia de mi embarazo mucho mejor de lo que yo hubiera podido esperar. Me cautivó por completo y me llevó a su casa para celebrarlo. Después, salimos a comprar cosas para el bebé. Era demasiado pronto para hacerlo, pero él estaba tan emocionado que le seguí la corriente. Dado que ambos éramos ladrones expertos, no nos molestamos en comprar las cosas. En cambio, nos dedicamos a robar todo, aunque solo para personas que ya no las necesitaban. Después de eso, yo también terminé mudándome con él, y nos mudamos a algo más grande, a un lugar más acogedor. Ella no me habló de Carmen, y él tampoco preguntó. Lo que significaba que solo tenía que tratar con él, lo cual no fue tan difícil como pensaba. Al fin y al cabo, tenía dinero. Me acerqué a él, sintiéndome comprensiblemente nerviosa, lo cual solo ayudó a que la mentira pareciera creíble. Le dije que me habían hecho una oferta, una que mi supuesto jefe casi me había obligado a aceptar, para ser la madre sustituta, es decir, el hijo que tendrían él y su esposa.
No le hizo ninguna gracia, estaba sorprendido, enfadado y confundido. Simplemente le dije que sabía que no estaba bien, que debería haber hablado con él primero, pero que lo hice por la gatita, que me aseguraría de que nunca le faltara nada. La suma de $1 millón fue más que suficiente para que comprendiera por qué no había esperado a hablar con él antes de aceptar. Me preguntó cuándo sucedería, y le dije que ya había sucedido, que ya estaba confirmado que estaba embarazada. Simplemente le dije que querían que se hiciera tan pronto como yo aceptara, antes de que me permitieran volver con él, así que no intenté engañarlos teniendo otro hijo con él. Sinceramente, no sabía si enfadarme por lo fácil que me creyó o si me parecía adorable. Disfruté mucho de esas 3 semanas con él, jugando con el gatito y retomando un poco el contacto con Carmen. Fue una época agradable, pero Walter pronto terminó la mudanza y llegó el momento de instalarnos en nuestra nueva casa. Así que me despedí de Kitty y de mi marido, y regresé con mi amante. El tiempo transcurría como siempre. Pasaba la mayor parte del tiempo en Nueva York, viviendo con Walter o yendo a visitar a Kitty y Carmen. A medida que avanzaba mi embarazo, empecé a salir con Kat con menos frecuencia. Era algo inevitable. Simplemente era demasiado arriesgado salir a robar con una gran barriga que me ralentizaba. A medida que se acercaba la fecha prevista del parto, Walter se volvió más cariñoso. Siempre había sido amable, pero al igual que nos sucedió a Carmen y a mí, tener un hijo realmente te cambia. Unas semanas antes de que diera a luz, Walter hizo algo que jamás habría imaginado. Llegó a casa después de una noche de fiesta disfrazado de gato, algo que rara vez hacía por aquel entonces. Entonces sacó el anillo de diamantes negros más hermoso que jamás había visto. Y me pidió matrimonio. Me quedé impactada. Quiero decir, yo ya estaba casada. Sin embargo, aunque sospechaba que él lo sabía, probablemente también sabía que yo no lo estaba. Jessica no estaba casada. Era la amante de Walter y estaba a punto de dar a luz a su hijo. Y así, Jessica Hardy, la gata negra, se convirtió en la esposa de Walter Hardy, el gato, y poco después nos convertimos en los orgullosos padres de la pequeña Felicia Hardy. Hubo algunos problemas en el camino, dado que legalmente existía una persona como Jessica Hardy. Pero, por suerte, nada que no se pudiera solucionar con dinero. Tras esos sustos en Hell's Kitchen, fui a buscar un nuevo receptor de objetos robados, y lo encontré. En Harlem, nada menos. Tenía muy mala fama desde fuera, pero estaba bajo el control de una gran banda que respondía ante la familia Ricci. No sabía mucho sobre la familia Ricci hasta que empecé esta vida, pero pronto aprendí que si tenías problemas, no llamabas a la policía, sino que acudías a la familia Ricci. Ellos eran la ley y el orden por aquí. Walter también me ayudó a conseguir mejores acuerdos con ellos y me presentó a más personas, y fueron ellos quienes pudieron crearme fácilmente una nueva identidad. Todo iba bien, la vida era maravillosa. Tenía 2 hijas increíbles y 2 hombres que me amaban. Un superpoder épico y todo lo que podía desear. Sin embargo, al igual que me impulsó a encontrar a Walter, a convertirme en el gato negro, seguía anhelando emociones fuertes. Emociones que obtenía al ser un ladrón. Yo también era muy bueno. Quiero decir, con el entrenamiento de Walter y mis poderes, era imparable. No es que no siguiera algunas reglas. Apunta a las estrellas, no a la luna ni al sol. Esa era la regla más importante de Walter. Si no dábamos en el clavo, podíamos conformarnos con cualquier otra cosa. Durante años, jamás rompí esa regla. Nunca me arriesgué. Sin embargo, la última vez que Walter se fue de la ciudad por trabajo, me dejó a cargo de Felicia. La rompí. Quiero decir, cuando se supo que el vampiro Alexander Ricci había muerto, todo el mundo de Lampa se estremeció. Fue como si hubiera estallado una bomba nuclear. Todos entraron en pánico, incluso Walter y yo nos quedamos en casa durante unas semanas. Nosotros, como la mayoría de la gente del mundo de Lampa, temíamos que su imperio se derrumbara y que estallara el caos mientras todos luchaban por lo que quedaba. Sin embargo, parecía que no había gobernado el mundo de Lampa durante décadas sin haber construido algo sólido. Claro, surgieron pequeñas bandas y hubo algo de caos aquí y allá. Pero, en general, todo se mantuvo bastante tranquilo. Pero algo que me tranquilizó fue mi deseo, mi curiosidad, por indagar en la vida de Ricci y descubrir qué baratijas brillantes había escondido de Overkill en su casa. Fue una de las 2 únicas personas a las que no atacamos. La regla más importante era no atacar al sol ni a la luna, y la rompí. Estaba segura de que todo saldría bien.
Claro que estaba esa nueva hermana que aparentemente se había hecho cargo, pero que yo supiera, ninguna mujer querría vivir en la habitación de su hermano muerto. La seguridad en ese lugar era increíble. Me sentía como si estuviera intentando entrar en la base militar más segura del mundo. No tenía ni idea de cómo demonios tenían algo así en medio de la ciudad más grande del mundo. Por suerte, al final todos los edificios tenían que estar en el suelo, y el suelo no me suponía ningún problema. Claro que me llevó mucho tiempo y esfuerzo aprender a moverme así bajo tierra, pero valió la pena. Pasé 3 días examinando cuidadosamente el lugar para encontrar la habitación que creía que buscaba, que afortunadamente no estaba en el centro de la gran mansión, sino que daba al exterior para recibir la luz del sol. Cuando me colé dentro, esperaba muchas cosas, pero lo que no esperaba era que, en cuanto empecé a husmear, se abriera un ascensor oculto y saliera el mismísimo Alexander Rixey, supuestamente muerto. Parecía tan sorprendido de verme como yo de verlo a él, lo cual supongo que no es extraño dado lo bien defendida que estaba su casa. Pero como demonios seguía vivo. El vídeo de su muerte, de cómo le volaban la cabeza, estaba por todas partes. Era imposible que hubiera sobrevivido, pero de alguna manera lo hizo. No era de extrañar que su imperio se derrumbara, ya que él seguía allí para mantenerlo todo unido. No encontré gemas ni oro. Aunque nada se comparaba con la noticia de que seguía vivo. Aunque no estoy del todo seguro de atreverme a vender esa información. Jamás había conocido a otra persona con superpoderes, pero él parecía tener muchísimos. Primero, esa habilidad para hacer aparecer cosas. Y su supuesta retribución divina. Maldita sea, esa patada sí que dolió. Él solo retrocedió medio paso mientras yo salía disparado por la habitación. Sí, salí corriendo de allí en cuanto pude, lo cual fue justo a tiempo, dada su habilidad para hacer aparecer un arma así de repente. Por suerte, quiso jugar conmigo y la cargó manualmente. Tras conocer mi habilidad, no volvería a cometer ese error. No, ahora resulta que el hombre probablemente más poderoso del mundo me persigue porque conozco su secreto. ¿Estaría a salvo en algún lugar? ¿Lo estarían mis hijas? ¿Walter? ¿Carmen? ¿Alguien estaría a salvo de Overkill? No me atreví a mostrar mi rostro en ningún lugar. No me atreví a llamar a nadie ni a contactar a nadie. Tenía miedo de que Rixey pensara que les había contado el secreto. Lo máximo que hice fue ir a uno de los escondites que Walter y yo usábamos y dejarle una nota. Lo siento, lo hice, apunté a la luna y me quemé con el sol. Esa fue la mayor cercanía que me atreví a tener con cualquiera de ellos. Los observé desde la distancia, solo para comprobar, y para mi horror y, en cierto modo, para mi alivio, divisé a algunas personas sospechosas que miraban a mi familia. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta al mantenerme alejado de ellos. Sabía que Rixey había descubierto quién era yo y que ahora estaba vigilando a mi familia, esperando mi aparición. Por un lado, mis 2 hijas estaban acostumbradas a que su mamá se ausentara durante un tiempo, así que no se darían cuenta de nada de inmediato. No, Walter y Carmen serían los primeros en darse cuenta. Lo que realmente temía era que Carmen empezara a buscarme y descubriera las mentiras que había vivido. Tendría que ocultar mejor mis huellas, asegurarme de que no descubriera mis mentiras. Sería difícil, aún más porque tenía que hacerlo todo mientras me escondía del capo del crimen más poderoso y probablemente la persona más importante del mundo entero. Durante todo este tiempo, no pude evitar sentirme algo emocionado. Saber que alguien como Rixey me buscaba era mucho más emocionante que simplemente asaltar un banco. Por eso estuve a punto de ser descubierto varias veces. Tuve algunos sustos cuando vigilaba a mis hijas pequeñas desde lejos. Han sido tiempos difíciles. Como la mayoría de los delincuentes de nivel medio, hasta ahora he utilizado la red de contactos de la familia Rixey para lograr mis objetivos. Ahora, sin ella, he tenido que probar cosas completamente nuevas, lo cual ha sido a la vez difícil y emocionante. Así que, mientras estaba aquí de pie bajo la luna esta noche, contemplando la brillante luna llena, no pude evitar sonreír al sentir el viento en mi cabello. Ya verás, tigre. Voy a sacar provecho de jugar contigo. Susurré y de repente empecé a caer, hundiéndome en el edificio mientras un tranquilizante pasaba zumbando por encima del lugar donde acababa de estar. El partido había comenzado. Capítulo 106. Nuevas alianzas. 23 días después del secuestro de Stark Sitio, 602, Alemania. Margaret Peggy Carter creía haber vivido una vida plena.
Claro que tenía sus remordimientos, como todo el mundo. Aún así, seguía creyendo haber visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer. El trabajo que había estado realizando después de la guerra le había permitido ver y saber mucho más que la mayoría de la gente. Había visto cuerpos alienígenas y artefactos imposibles. Ahora también se daba cuenta de que no podía estar más equivocada. No había visto nada, apenas había rozado la superficie de lo que el mundo tenía para ofrecer en cuanto a lo imposible e increíble. Cuando vinieron a buscarla, estaba confundida. Su mente oscilaba entre la lucidez y la confusión extrema. Odiaba haberse vuelto tan débil e indefensa. Pero el tiempo era implacable, y ni siquiera ella podía luchar contra él. Ella creía que luchar contra el tiempo era inútil e imposible. Sin embargo, se equivocaba una vez más. Demasiado débil para oponer resistencia, durante su cautiverio había alternado entre la preocupación y la total inconsciencia de lo que le sucedía. Simplemente esperaba la muerte. Ya no le asustaba. Sin embargo, nunca la mataron ni le hicieron daño. Simplemente la mantuvieron prisionera. Ella desconocía cuánto tiempo la habían tenido retenida. Entonces, de repente, un día, después de tanto tiempo, lo vio. A Steve. Sin embargo, la alegría duró poco, pues su mente debilitada lo olvidó demasiado pronto. Entonces, recordó la música, la mejor que jamás había escuchado. Estaba segura de que nunca la olvidaría. Incluso si su mente volviera a fallarle, dudaba que pudiera olvidar esa música. La música había terminado demasiado pronto. Ella miró hacia un lado y allí estaba él, con un garrote en las manos, levantado sobre su cabeza y listo para golpear. No la miraba a ella, sino al reproductor de música y al temporizador. Parecía dispuesto a destrozar la máquina, a detener la música por la fuerza si fuera necesario. Verlo así, completamente concentrado en su tarea, le trajo a la memoria recuerdos que creía perdidos, recuerdos de la venganza del tiempo. Ella había susurrado su nombre, Steve, y eso había bastado para llamar su atención. Recordaba la forma en que la miraba, con los ojos llenos de esperanza. Esperanza y miedo. Sin embargo, al poco tiempo, solo quedaron la ternura y la bondad en sus brazos. Algo que había anhelado durante mucho tiempo. Después, la sacaron. Steve empujó su camilla mientras la llevaban ante los médicos. Le realizaron innumerables pruebas, mientras Steve permanecía a su lado. Una vez hecho esto, se quedó a solas con Steve, pudiendo por fin hacerle las preguntas que le rondaban por la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo había vuelto? ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿Y qué? ¿Qué le habían hecho? Las primeras respuestas que le había dado habían sido insuficientes. Él mismo no sabía mucho. Ella no pudo evitar sentirse bastante impotente ante él. ¿Cómo no iba a intentar recabar más información? Si ella hubiera estado en su lugar, no habría podido hacer otra cosa que intentar obtener toda la información posible. Sin embargo, tal vez eso era lo que le gustaba de Steve, que pudiera ser tan ingenuo al pensar en los demás. Saber que había sobrevivido al accidente, que había estado congelado y solo para siempre, había sido difícil de asimilar. Debería haber hecho más por buscarlo y no haberse dado por vencida tan pronto. Si hubieran seguido buscando, tal vez lo habrían encontrado. Ella habría podido bailar. ¿Dónde estaban? Steve sabía muy poco sobre una instalación secreta perteneciente a alguna fundación. ¿Qué fundación? Solo sabía que, al parecer, se dedicaban en secreto a asuntos sobrenaturales y afirmaban ser los protectores del mundo. No pudo evitar trazar paralelismos entre ellos y la organización que había fundado junto con Stark. Al parecer, eran muy parecidos, solo que esta era mucho más antigua y poderosa, pero también más fría y menos humana. En cuanto a lo que le habían hecho, Steve, ese insensato, se había vendido al diablo a cambio de que la curaran. Ella se sintió conmovida, pero también enfadada. No era alguien que necesitara o deseara ser salvada. Todavía no estaba segura de si todo aquello valía la pena, aunque comprendía que era lo que él quería, y tal vez incluso lo mejor para él. Más aún, dado que Bucky Barnes aparentemente también estaba vivo. Al final, ella misma no pudo culparlo, y menos aún porque se le permitió escapar del destino de olvidarlo todo, de convertirse en nada más que una cáscara vacía de lo que una vez fue. Todavía sentía un poco de vergüenza por haberse quedado dormida llorando en los brazos de Steve después de aquello. Aunque su mente se hubiera curado, su cuerpo seguía siendo viejo y débil. Algo que debería haber sido imposible de cambiar, pero no para estas personas.
Desde aquel día, la llevaban de vuelta a la habitación donde había escuchado esa música por primera vez. Le administraban algunas drogas mientras la dejaban escuchar esa canción de nuevo, todo mientras Steve permanecía a su lado, siempre con el garrote listo para golpear. Desde entonces, había aprendido que, si bien la canción podía hacer cosas asombrosas, también era muy peligrosa, excesiva, y podía causar la muerte o incluso destinos peores. Incluso ahora que Steve la acompañaba a cada tratamiento, incluso ahora se sentía y se veía mejor que en décadas. Aunque aún no era tan joven como aparentaba Steve, estaba progresando. Una vez más, podía moverse por sí misma y valerse por sí misma. No tardó mucho en darse cuenta de que le faltaba algo, de que había algo que no le estaban contando. Enseguida se percató de las estrictas medidas de seguridad que rodeaban el medicamento que le estaban administrando. Era evidente que se trataba de algo sumamente importante, muy valioso, y le estaban dando varias dosis. Finalmente, logró acorralar a Steve y obtener más información sobre el trato que había hecho. Fue entonces cuando se enteró de que, al parecer, Hydra seguía existiendo. Es más, de alguna manera se habían infiltrado en Shield. La misma organización creada para provocar su caída les había permitido crecer y volverse más fuertes que nunca. Ella no quería creerlo, pero le permitieron ver las pruebas. Rápidamente ató cabos. No solo querían a Steve. La razón por la que le administraron esa droga era porque también la querían a ella. Incluso Bucky, el legendario soldado de invierno, se unió a la lucha contra Hydra. También tuvo que admitir que ahora entendía por qué Steve había aceptado el trato. No solo le permitiría reunirse con las dos personas que más le importaban, sino que también podría continuar la lucha que nunca pudo terminar. Aunque trabajar contra Shield era algo que jamás se había planteado, y mucho menos con Steve a su lado, ahora sabía que era necesario. Además, coincidía en que necesitarían el apoyo de una organización poderosa para enfrentarse a Hydra en su estado actual. No me gusta, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿no?, murmuró mientras pasaba a otra página llena de información sobre Hydra y su alcance. ¿Qué fue eso, Peggy?, preguntó Steve desde atrás, donde estaba ocupado haciendo ejercicio. Nada, Steve, solo estaba pensando en voz alta, respondió ella, sin querer darse la vuelta para mirarlo. En realidad, debería saber que no debía sudar estando sin camisa delante de ella. No quería que la consideraran una mujer mayor que se acuesta con hombres más jóvenes. Al menos quería esperar hasta volver a tener 20 y tantos. 25 días después del secuestro de Stark. Sitio, 009. Natasha volvió a recibir una llamada para reunirse con Alexandra Rixey. No esperaba que la llamaran tan pronto. Esta sería solo la tercera vez que se reunía con ella, aunque la había visto varias veces por la mansión. Ah, me alegra verte bien, Natasha. Oí que tu última misión fue bastante peligrosa, saludó Rixey en cuanto Natasha se sentó en una tumbona cerca de ella. Sin duda fue más peligroso que los anteriores, pero incluso entonces, el peligro se minimizó gracias a la información que teníamos. Natasha no solo intentaba parecer modesta. Había estado buscando información sobre el primer encuentro de la Fundación con 247, y no era nada agradable. Así pues, en comparación con aquello, esta última misión había sido un paseo por el parque. Supongo que tienes razón. Lo desconocido suele ser lo más peligroso con lo que trabajamos. Aunque, claro, eso no significa que simplemente saberlo sea suficiente para que sea seguro lidiar con ello, dijo Rixey antes de volver a sumirse en el silencio. Natasha, ya llevas un tiempo aquí, nos conoces y entiendes nuestra misión. Creo que ya es hora de que te ofrezcan un puesto adecuado dentro de la Fundación para que te conviertas en una verdadera integrante de nosotros, dijo Alex tras dejar que el silencio se volviera incómodo. Esto no era lo que Natasha esperaba. Su relación con Shield no era fácil de ignorar. Sin embargo, tenía que admitir que sentía la tentación. Había tantas restricciones sobre ella en ese momento, tantas cosas que no tenía permitido saber. Admito que he estado pensando mucho en el futuro. Y sí, me veo formando parte de la Fundación, pero Shield sigue siendo un problema para mí, ¿no? Natasha, la Fundación tiene un poder muchas veces superior al de Shield. No les tememos. Eso no significa que no nos interesen. Simplemente, si queremos algo, no nos importa arrebatárselo a Shield. Natasha solo pudo asentir en respuesta.
Después de todo, había muchos ejemplos de la fundación haciendo precisamente eso, tomando cosas de Shield. Dime, si estoy de acuerdo, si digo que quiero entrar. ¿Y luego qué? Si aceptas, te convertirás en agente de campo. Tendrás acceso a más información y podrás conocer mejor algunas de las amenazas que tendrás que contener. Después, regresarás a Shield. La promesa de un mayor acceso a la información era tentadora, pero hablar de volver a Shield resultaba escalofriante. ¿Volver a Shield como qué, exactamente? Preguntó Natasha con voz tranquila, pero la tensión subyacente era palpable. ¿Como agente doble? Actualmente creemos que Shield se ha hecho con SCP-002. Necesitamos que alguien lo verifique. Tú puedes hacer lo que nuestros agentes no han podido, dijo Alexandra con una voz tan tranquila como el agua que tenía delante. ¿Es peligroso?, preguntó Natasha, sabiendo que Hydra había infectado tan profundamente a Shield que no podía evitar preocuparse de que algo poderoso o peligroso cayera en manos de Shield y, por lo tanto, de Hydra. No es demasiado peligroso, pero es un objeto euclidiano, lo que significa que no se comprende del todo. Es muy posible que un manejo inexperto lo convierta en algo peligroso. No es la primera vez que sucede. No estoy segura de volver a Shield como agente doble, pero sí quiero unirme a ustedes, dijo finalmente Natasha. Al hacerlo, le devolvió la mirada penetrante a Alexandra, fijándola fijamente en sus ojos azules. Natasha Romanoff, ¿puedo confiar en ti? ¿Puedo creer que serás leal a la fundación?, preguntó Alexandra mirándola fijamente a los ojos. Sí, respondió Natasha, con la mirada fija. Sí, puedes. Alex no se limitó a dejarse llevar por sus sentimientos al juzgar a Natasha. No, ella tenía un as bajo la manga. Una de las recompensas recientes que había obtenido de SCP-093, el objeto del Mar Rojo, era el rasgo maestría en reflexión. Era una característica bastante inútil, al menos en teoría. Le permitía a Alex conocer cada detalle de algo que se reflejaba en un objeto. La razón por la que esta característica no era del todo posible era el viejo dicho de que los ojos son el espejo del alma. Aunque Alex no podía ver el alma de nadie, era capaz de juzgar con un 100% de precisión si alguien mentía. Algo que había comprobado minuciosamente con la ayuda de muchas personas expertas y diferentes. Puede que queden por descubrir otros usos de esta característica, pero incluso esto fue más que suficiente para satisfacer a Alex. Entonces permítame felicitarle por su nuevo camino en la vida, agente Romanoff, y darle la bienvenida a la fundación. Capítulo 107. El talento de Natasha. 3 semanas después del secuestro de Stark Sitio 009, Natasha había estado muy ocupada desde que fue admitida oficialmente en la fundación como miembro formal. Su nueva identidad le permitía aprender mucho más sobre la organización y su funcionamiento, así como comprender los sentimientos de la mayoría del personal. Una de las primeras cosas que notó fue que sentía que su nivel de autorización de seguridad no era lo suficientemente alto. Cuando se quejó de ello, la gente a su alrededor simplemente se rió y le dijo que todo el mundo se sentía así. Tener acceso a tantos archivos diferentes en las bases de datos y que el 99% de ellos estuvieran completamente censurados provocaba ganas de maldecir y quejarse. Sin embargo, pudo aprender más sobre el funcionamiento interno de la fundación. Información que habría sido increíblemente valiosa si todavía estuviera aquí como espía, pero dado que había renunciado a esa identidad, no era tan viable, aunque personalmente aún la encontrara útil. Aunque la fundación aún mantenía un alto nivel de secretismo, existía mucha información disponible incluso para personas de su nivel, más de la que podría leer en los pocos días transcurridos desde que se le concedió su acceso actual. Una de las cosas sobre las que había leído más era la estructura de la fundación. Si bien Graves y Rixie le habían contado algunas cosas e incluso le habían permitido conocer a alguien del misterioso Consejo O5, seguía sintiendo curiosidad por saber más. También investigó más sobre los SCP. Dedicó la mayor parte de su tiempo a intentar obtener más información al respecto, con resultados desiguales. Claramente, necesitaba dedicar mucho más tiempo a demostrar su valía y lealtad antes de poder acceder a ese tipo de datos. Afortunadamente, al menos se le permitió obtener información sobre los objetos con los que tenía que trabajar, como el que examinaría próximamente, SCP-835. Este objeto en particular era extraño. Sabía que la mayoría de los objetos tenían algún tipo de apodo, como por ejemplo, al 247, al que llamaban el gatito inofensivo en el lenguaje cotidiano.
Sin embargo, a SCP-835 se le había dado el nombre de datos borrados publicados, aunque en realidad no se le podía llamar nombre. Al fin y al cabo, si uno publicara datos borrados de esa manera, normalmente no se lo contaría a todo el mundo. Aquí, el nombre lo decía todo. Por extraño que pareciera, Natasha, tras haber tenido acceso tanto a los datos borrados como a los datos reales, comprendió que no era un gran problema, ya que los datos no estaban ocultos por ningún motivo importante. Este objeto resultó ser realmente repugnante, provocando náuseas a quienes leían sobre él. Ni siquiera alguien como Natasha quería acercarse más, a pesar de estar a horas de distancia en avión. Tras conocer la existencia de este objeto, jamás volvería a mirar un arrecife de coral y pensar que era bonito. Parece que volveremos a trabajar juntos, Romanov dijo la voz de su compañero en esta misión, el agente Jonathan Graves. Sí, parece que tendrás que aguantarme un poco más, respondió Natasha. Aunque hubiera preferido trabajar con Sarah, se había acostumbrado a Graves, a pesar de haber estado bajo su control hasta el momento. Siempre había sido muy profesional en el trabajo. Bueno, esta podría ser la última vez, así que intenten no extrañarme demasiado cuando terminemos aquí, dijo Graves mientras se dirigía al avión, listo para despegar. Natasha se quedó atónita. Desde que conocía a Graves, él siempre había hecho honor a su nombre, mostrándose serio y solemne. Por eso, no estaba preparada para que hiciera una broma así. Y, entonces, Graves, ¿cuál es la misión esta vez? No me informaron al respecto, solo me dieron acceso al archivo sobre el objeto, preguntó Natasha un poco después de comenzar el viaje, sin querer ir a ciegas. En realidad, no es una gran misión. Simplemente estaremos allí observando. Esta es otra misión más para que vean a la Fundación en acción y algún objeto en su entorno natural. Natasha sabía que le habían asignado muchas más misiones que a la mayoría de los agentes normales. Había hablado con mucha gente y leído información, y sabía que muchos agentes quizás nunca interactuarían con un solo objeto en toda su vida. Algo que al principio puede parecer improbable, hasta que uno recuerda lo enorme que es la organización de la Fundación, que cuenta con millones de miembros y tan solo unos pocos miles de objetos en total. Evidentemente, recibió un trato especial para facilitar su ingreso en la Fundación. Ni siquiera los culpó ni le importó en absoluto. Era plenamente consciente de que unirse a un grupo como este le habría llevado mucho más tiempo si no hubiera visto de primera mano el trabajo que realizan. Aunque agradecía muchas misiones, e incluso aunque muchas de ellas no fueran tan peligrosas, no bajaba la guardia en absoluto porque estaba segura de que, aunque solo estuviera allí para observar cuando se trataba de SCP, solo observar podía convertirse rápidamente en una respuesta a un incidente crítico. Mientras el avión se acercaba al sitio, Graves rompió el silencio de nuevo, con un tono más serio. Recuerden, el objetivo principal hoy es la observación y la recopilación de datos. El equipo responsable de la contención no desea nuestra interferencia. Natasha asintió y siguió de cerca a Graves mientras este tomaba la delantera y hablaba con la gente del sitio, listo para recibirlos. Después, realizaron otro corto trayecto hasta la zona de contención, una franja de océano completamente cerrada al público. Y, de pie a bordo del barco que servía como cuartel general móvil para la observación de este objeto, Natasha siguió al equipo de contención mientras trabajaban bajo el agua, utilizando personal de clase D y equipos controlados a distancia para garantizar su seguridad. Creo que este es el primer objeto de la clase Keter del que tienes permiso para conocerlo en detalle, ¿no es así, Natasha? Así es. Los demás objetos en los que trabajé eran todos de la clase euclidiana, respondió Natasha mientras observaba las pantallas que mostraban este objeto de la clase Keter en tiempo real. Dime, según la información a la que tienes acceso, ¿por qué crees que se le asignó la clasificación Keter? Supongo que sabes perfectamente lo que significa Keter, ¿verdad? Le preguntó Graves. Ella supuso que se trataba de algún tipo de prueba. Sí, entiendo las clasificaciones, respondió con voz firme a pesar de la tensión de la situación. La clase Keter se refiere a los SCP que son extremadamente difíciles de contener de forma consistente o fiable, con procedimientos de contención a menudo extensos y complejos. El peligro no reside solo en la posible brecha, sino también en los procesos habituales de manipulación y contención. Hizo una pausa, recordando las sesiones informativas y los detalles de los documentos a los que había tenido acceso.
En el caso de SCP-835, su principal característica es su rápida adaptabilidad y la naturaleza agresiva de su crecimiento. Puede alterar su entorno física y biológicamente de maneras impredecibles. Además, sus capacidades reproductivas y regenerativas lo convierten en una amenaza constante. Cualquier fallo en su contención podría provocar importantes impactos ecológicos y la posible pérdida de vidas. Graves, escuchando su explicación, asintió lentamente. ¿Y si dependiera de ti, cómo te las arreglarías con alguien como el 835? Natasha reflexionó sobre la pregunta por un momento, la gravedad de las implicaciones reflejada en sus ojos mientras observaba las transmisiones en vivo que mostraban las actividades de SCP-835 bajo la superficie del océano. El enfoque principal siempre debe ser la integridad de la contención, comenzó, con una voz que denotaba su perspicacia táctica. En el caso específico de SCP-835, la estrategia de contención debe ser sólida, tanto física como procedimentalmente. En primer lugar, la zona de contención debe estar aislada de cualquier cuerpo de agua natural para evitar su propagación accidental. Esto incluye barreras físicas resistentes a las propiedades biocorrosivas de SCP-835. Dada su capacidad para alterar y degradar materiales, los materiales de contención deben inspeccionarse periódicamente y reemplazarse según sea necesario. Se movió ligeramente, señalando las pantallas que mostraban las operaciones submarinas. En cuanto a la seguridad de los procedimientos, deberían ser obligatorios protocolos de descontaminación rigurosos para cualquier personal o equipo que entre en contacto con el SCP o se acerque a él. Dada su naturaleza agresiva y su potencial de crecimiento exponencial, cualquier brecha podría ser catastrófica. Natasha prosiguió su estrategia describiendo medidas preventivas que van más allá de la contención. El monitoreo continuo mediante tecnologías remotas reduciría el riesgo para el ser humano. Los sistemas automatizados podrían ayudar a detectar precozmente las brechas de contención e iniciar protocolos de emergencia sin necesidad de intervención manual. Finalmente, abordó las consideraciones éticas y a largo plazo. La investigación para comprender su biología podría conducir a medidas de contención más eficaces o incluso a una forma de neutralizar su crecimiento sin recurrir a medidas extremas como la incineración o la destrucción química, que no siempre serían factibles ni seguras para el medio ambiente. Graves escuchaba atentamente, asintiendo en señal de acuerdo con su minucioso análisis. Es un enfoque sólido, Romanov. Demuestra una clara comprensión de los riesgos y las precauciones necesarias. Este tipo de razonamiento podría prevenir un desastre de grandes proporciones. Entonces, ¿por qué crees que el procedimiento de contención actual no está a ese nivel? Continuó Graves, formulando una pregunta que hizo que Natasha se detuviera, pues de repente tuvo que reflexionar profundamente sobre la respuesta. Natasha se tomó un momento para ordenar sus ideas antes de responder a Graves. Bueno, los procedimientos de contención suelen ser un equilibrio entre la practicidad, la asignación de recursos y el comportamiento específico del SCP en cuestión, comenzó pensativa. Es posible que las medidas de contención actuales fueran la mejor solución de compromiso en el momento en que se implementaron, basándose en la información y los recursos disponibles. Romanov, has razonado y observado muy bien. Es evidente que has aprovechado el poco tiempo que llevas con nosotros para familiarizarte con nuestra forma de trabajar en la Fundación. Graves la elogió sinceramente. Natasha se sintió un poco bien al recibir elogios por su arduo trabajo. Siempre es agradable que reconozcan y valoren tu esfuerzo. Y se había esforzado mucho por informarse lo mejor posible. También comprendió que, si bien se podrían implementar mejores medidas de contención, como el uso de barreras físicas a gran escala para aislar esta parte del océano, serían demasiado costosas y difíciles de llevar a cabo sin llamar la atención. La Fundación no solo tuvo que encontrar un equilibrio entre la practicidad y los recursos, sino que también tuvo que garantizar la seguridad en todo momento. ¿Podría explicarme por qué la Fundación se centra en contener algo así en lugar de intentar destruirlo? Continuó Graves con su serie de preguntas. Natasha analizó detenidamente la pregunta de Graves, comprendiendo la complejidad que subyace a las decisiones de la Fundación. El mandato principal de la Fundación es asegurar, contener, proteger, no destruir, comenzó, reflejando los principios fundamentales que había aprendido. La destrucción a veces puede tener consecuencias imprevistas, especialmente con los SCP cuyas propiedades no se comprenden del todo.
Volvió a mirar las pantallas que mostraban los esfuerzos de contención de SCP-835. En el caso de SCP-835, intentar destruirlo podría liberar materiales biológicos peligrosos al medio ambiente o activar un mecanismo de defensa que aún desconocemos. Las repercusiones ecológicas podrían ser desastrosas. Además, continuó Natasha, la destrucción suele considerarse el último recurso. Preservar los SCP permite continuar la investigación y aprender de ellos. Comprender las características biológicas únicas de SCP-835 podría conducir a avances en biotecnología o tecnologías de contención. Una respuesta excelente, Romanov, casi perfecta. ¿Te preparaste para el caso del objeto SCP-1609? Graves no pudo evitar preguntar, dado lo parecida que sonaba su respuesta a la que él había recibido cuando hizo esa misma pregunta hacía tiempo. Me temo que no. No tenía acceso a muchos archivos de objetos, así que me centré en otros datos que tenía a mi disposición, confesó Natasha. Eso es sorprendente. Graves parecía casi sorprendido e impresionado. La mayoría de la gente va de archivo en archivo hasta que encuentra los que puede leer, y el 1609 está disponible para todos con una autorización de nivel 1 con una mínima censura. Natasha sonrió, asintiendo levemente en señal de reconocimiento a la observación de Graves. Descubrí que centrarme en las políticas, los procedimientos y los registros históricos me brindaba una perspectiva más completa para mi nivel de autorización actual. Me ayudó a comprender el porqué de las cosas, lo cual suele ser más revelador y esencial para un funcionamiento eficaz dentro de la Fundación. Graves la observó pensativo por un momento, con una expresión que mezclaba leve sorpresa con respeto. Es una estrategia muy astuta, sobre todo para alguien nuevo. Demuestra una gran comprensión no solo de las tareas inmediatas, sino también de la misión general de la Fundación. Es impresionante. Sin embargo, creo que la historia de SCP-1609 es importante, ya que responde a mis preguntas anteriores sobre por qué tenemos procedimientos especiales de contención en lugar de procedimientos especiales de destrucción. Permítanme ver si puedo hacerle justicia a la historia. Graves se recostó ligeramente, el suave zumbido de las operaciones de la nave llenó el breve silencio mientras ordenaba sus pensamientos. SCP-1609 era originalmente un objeto inofensivo, una silla de madera que se teletransportaba a las personas que necesitaban sentarse. Sin embargo, un intento de otra organización por destruirlo lo convirtió en algo mucho más peligroso. Hizo una pausa, asegurándose de captar la atención de Natasha. Intentaron convertirlo en astillas de madera, pensando que así neutralizarían sus propiedades anómalas. En cambio, se transformó en una entidad vengativa. Ahora, teletransporta fragmentos de sí mismo a los pulmones de aquellos a quienes percibe como una amenaza, causándoles a menudo heridas mortales. Natasha escuchaba atentamente, con la mirada fija en las pantallas, pero su mente asimilaba las implicaciones de la historia de Graves. Así que el intento de destrucción empeoró las cosas. Exactamente, confirmó Graves. Se transformó de un objeto inofensivo, incluso potencialmente útil, en un peligro letal. Este incidente subraya un principio fundamental de nuestro trabajo. La naturaleza impredecible de los SCP implica que su destrucción puede acarrear consecuencias no deseadas y, a menudo, peores. La miró con expresión seria. Por eso priorizamos la contención sobre la destrucción. Nuestro trabajo no consiste solo en mantener estos objetos encerrados. Se trata de comprenderlos y respetar sus capacidades, sean benignas o malévolas. La destrucción es el último recurso, reservado para situaciones en las que no existe ninguna alternativa viable. Cuando la hora del cuento llegó a su fin, Natasha no pudo evitar preguntar con curiosidad cómo le había ido en esta pequeña prueba de Graves. Y bien, ¿qué tal me fue? Creo que tienes el talento natural para ser una Romanov. Llegarás lejos con nosotros, de eso estoy seguro, dijo Graves, sin ocultar sus sinceros elogios, pero sin dejar que Natasha supiera que ella lo había hecho mucho mejor que él cuando su mentor le hizo esa prueba. Capítulo 108. Citación diferida. 4 semanas después del secuestro de Stark Sitio, 009. Tras más de un mes de las pequeñas vacaciones de Stark, Alex revisaba el informe sobre lo que el pobre hombre estaba pasando dentro de su pequeña cueva. Fue una operación de última hora de lo más complicada, no solo para enviar a un hombre, sino también para asegurarse de que pudiera transmitir información sin ser descubierto por Stark o los terroristas, ya que ni siquiera Wenwu tenía control alguno sobre esa célula disidente suya.
Stark, al ser el mayor desafío de los dos, puede resultar molesto, pero es increíblemente inteligente. Por suerte, el universo Marvel tenía la solución a este problema. Un proyecto poco conocido de Hydra, llamado The Clock, era un ingenioso invento que consistía en implantar mejoras cibernéticas en las personas, incluyendo un ojo capaz de grabar y transmitir información. De esta forma, bastaba con mirar algo para poder mostrarlo a los espectadores. Incluso podían reservar instrucciones. Ahora bien, hacerse con el proyecto, investigar a la gente y luego a él dentro de la cueva, todo antes de que el propio Stark llegara allí, no fue nada fácil. El tiempo para todo eso era simplemente insuficiente, pero lo lograron con casi un día de sobra. La verdad es que la Fundación desconocía el concepto de moderación. Siempre iban más allá de su misión. Esto le permitió a Alex presenciar de primera mano las dificultades que Tony atravesó dentro de la cueva. Estaba seguro de que esas imágenes lograrían que Stark bajara los humos si alguna vez volvía a mostrarse demasiado arrogante. También permitió a la Fundación observar el trabajo de Stark tanto en el reactor ARC de primera generación como en su primer prototipo de armadura de Iron Man. La verdad es que no era un espectáculo agradable. Lo único impresionante era que la había fabricado en una cueva con chatarra y en secreto. Aún así, Alex tuvo que enviar instrucciones a su hombre dentro para asegurarse de que Tony no terminara con enormes agujeros para los ojos en la máscara. No quería que Tony muriera quemado. Habiendo visto la película, sabía perfectamente que Tony debería haber muerto por culpa de esos agujeros y huecos. Como esto no era una película, Alex no quería dejar nada al azar ni a los trucos del cine si podía evitarlo. Por eso envió a alguien para asegurarse de que Tony no muriera de una infección provocada por ese enorme agujero en su pecho. Bueno, por ahora, todo parecía ir bien, así que, con suerte, lograría escapar a tiempo y el mundo entraría en la era de los superhéroes. Supongo que nada me impide terminar con la invocación este mes. No hay nada en particular que requiera mi atención. Bien, sistema, por favor, espera un minuto. Alex estaba a punto de invocar otro objeto cuando se dio cuenta de algo. Esta sería la 12ª invocación mensual que realizaría, lo que significaba que se cumpliría un año de su aparición en este nuevo mundo. Dado que se había llevado grandes sorpresas a los 3 y 6 meses, la probabilidad de que algo sucediera esta vez era muy alta. Esto significaba que tendría que prepararse un poco más antes de proceder con la invocación. Maldita sea. He estado tan ocupado últimamente que se me olvidó por completo. Sin ninguna preparación, tendré que posponer la suma hasta finales de este mes, lo que puede desequilibrar todo para el futuro. Alex no pudo evitar sentirse molesto y enojado consigo mismo por haber olvidado algo tan importante. Había estado demasiado ocupado con distracciones del universo Marvel, jugando con Rogers y tratando de reclutar a Natasha. Sintió que empezaba a flaquear, cometiendo errores donde no debía. Primero, se había equivocado con la cronología del universo Marvel, y ahora también estaba olvidando esto. Un mes, tengo que estar listo en menos de un mes, murmuró para sí mismo mientras se sumergía en su trabajo, intentando averiguar la mejor manera de prepararse para los peligros desconocidos que su sistema pudiera presentarle. 27 días después del secuestro de Stark, Natasha siempre esperaba que la enviaran de vuelta a Shield cada vez que la requerían. En realidad, no quería regresar. No después de saber lo que ahora sabía. Le debía mucho a Shield, y aún más a Clint. No quería mentirles. No quería fingir que todo estaba bien, ni hacerle saber a Clint que trabajaba para Hydra la mitad del tiempo. Podía soportar no decírselo ahora mismo porque no tenía permitido contactar con nadie. Una vez que le permitieron verlo de nuevo, no estaba segura de poder resistir la tentación de contárselo. No quería devolverles su amabilidad con mentiras y secretos. En cambio, simplemente no regresó, o al menos le envió un simple mensaje a Clint para hacerle saber que estaba bien. La fundación estaba formada por quienes vivían y morían en la sombra, los héroes anónimos que trabajaban entre bastidores para mantener a todos a salvo. Era un papel que le venía como anillo al dedo. No le importaría desaparecer de la vista pública y vivir y trabajar en la sombra. Sin embargo, probablemente no resultaría tan sencillo. Romanoff, parece que trabajaremos juntos mucho antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. La saludó Graves en cuanto salió de su habitación. No esperaba que me reasignaran tan rápido, admitió Natasha, con un tono sereno, pero sus ojos escrutando a Graves en busca de alguna señal de las implicaciones más amplias de esta repentina llamada a la acción.
¿Cuál es la situación? Graves no respondió, sino que le hizo una seña para que lo siguiera mientras comenzaba a caminar. Al igual que la última vez, se ha localizado un objeto. Iremos a echar un vistazo para ayudarte a obtener más información. Natasha supuso que sería otra prueba como la anterior. Así que se aseguró de prestar especial atención a todo lo que la rodeaba, aunque sobre todo a Graves, ya que él era su mejor fuente de información. ¿Y hay alguna posibilidad de que me cuentes algo sobre esta misión? Decidió preguntar finalmente Natasha después de que Graves hubiera permanecido en silencio durante todo el viaje. Hace 3 días, una nave desconocida entró en la zona de exclusión 169. No respondió a todos los intentos de comunicación, por lo que se enviaron agentes para una misión de abordaje. Encontraron la tolva vacía, y quienes entraron en el casco de la nave para inspeccionarla nunca regresaron. Los ojos de Natasha se entrecerraron ligeramente mientras Graves le daba los detalles. Parecía estar hablando mucho, pero era evidente que había muchas cosas que ella no podía comprender debido a su desconocimiento sobre diversos temas, como esta zona de exclusión. Después de eso, continuó Graves, la nave acabó encallando, se realizaron más pruebas y se cree que se trata de SCP-455, la nave de carga, por lo que se está cerrando el acceso a ella en este mismo momento y se han implementado medidas de contención. Entonces, ¿otro objeto conocido?, preguntó Natasha. Así es. Es un objeto de la clase Euclid conocida, dijo Graves asintiendo con la cabeza. Se trata de un objeto del que no sabemos todo, o que presenta riesgo de una fuga en su sistema de contención, aunque, dado que es un barco varado, diría que no sabemos mucho al respecto. Lo cual probablemente se deba a que quienes entraron en el casco no volvieron a salir. Natasha expuso su teoría sobre la naturaleza del objeto y su clasificación. A juzgar por la mirada que le dirigió Graves, debió de estar en lo cierto. Graves esbozó una leve sonrisa de agradecimiento que interrumpió momentáneamente su habitual estoicismo. Exactamente, confirmó. SCP-455 no se comprende del todo. La nave tiene un interior laberíntico que parece cambiar con cada entrada, lo que hace imposible cartografiarlo o predecirlo. Misiones anteriores han reportado efectos desorientadores, alucinaciones y cosas peores. El alcance total de sus capacidades permanece sin documentar, ya que ningún equipo de exploración ha regresado ileso. Natasha procesó la información, su mente repasando rápidamente posibles escenarios. La idea de una estructura espacialmente anómala era intimidante, pero también intrigante. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Si es tan peligroso, ¿por qué entramos? No vamos a entrar, no dentro de la nave en sí, aclaró Graves mientras el avión iniciaba el procedimiento de aterrizaje. Nos limitaremos a observar desde fuera, comprobar el progreso de la contención y declararemos que el objeto está contenido si la contención cumple con los requisitos. Natasha asintió, sabiendo que aquello era solo una prueba para ella, y que si no fuera porque querían ponerla a prueba, ni siquiera habría necesidad de que alguien como ella o Graves estuvieran allí. Sin embargo, no podía relajarse, ya que él tenía que asegurarse de que no fallara en la prueba. Cuando el avión aterrizó y los dejaron bajar, Natasha pudo saborear el mar en su lengua antes de que se apagaran los motores, y también pudo oírlo. No estaba del todo segura de en qué parte del mundo se encontraban, aunque supuso que era en Sudamérica. Al bajar del avión, Natasha se ajustó el equipo y siguió a Graves hacia un centro de mando improvisado, ubicado a una distancia segura de la costa donde se encontraba SCP-455. El aire era salado y traía consigo el rugido incesante del océano. Graves señaló la sombra del enorme carguero abandonado. Su estructura oxidada apenas se vislumbraba entre la niebla que parecía envolverlo persistentemente, dándole al barco una apariencia casi espectral. La zona de contención está bajo vigilancia constante, explicó mientras se acercaban al bullicioso centro de actividad donde otros agentes de la Fundación seguían trabajando en la construcción. Natasha lo observó todo con atención, cuidando de no pasar nada por alto. Era consciente de que cualquier cosa podía formar parte de su prueba. Romanov, se te ha concedido permiso para ver el archivo que contiene este objeto, dijo Graves mientras entraban en lo que parecía ser el centro de mando improvisado del lugar y le entregaba una tableta. Natasha aceptó la tableta, rozando con los dedos la superficie fría mientras activaba la pantalla.
Se cargó el archivo detallado de SCP-455, que mostraba información como registros de incidentes, intentos de exploración previos y análisis teóricos de sus propiedades anómalas. Escaneó el contenido con rapidez pero con detenimiento, asimilando los complejos datos que la Fundación había recopilado en la nave de carga. Mientras leía, la mente de Natasha trabajaba a toda velocidad para captar la mayor cantidad de información posible, buscando al mismo tiempo la información importante sobre la que sería evaluada. Graves la observó en silencio un instante antes de hablar. Es un objeto complejo. Cada intento de entrada nos proporciona nuevos datos, pero a menudo plantea más preguntas que respuestas. Sin embargo, cada intento se paga con vidas. Natasha supo que eso era una pista y rápidamente buscó información sobre las expediciones al objeto. La pregunta es, ¿por qué seguimos intentando enviar gente para descubrir los secretos de este objeto? Continuó Graves, revelando finalmente los secretos de este texto. Natasha levantó la vista de la tableta, con la mirada penetrante mientras reflexionaba sobre la pregunta de Graves. Comprendió la importancia de su respuesta. El miedo a lo desconocido, contestó. La Fundación trabaja constantemente con lo desconocido, por eso sabemos por qué hay que temerle. Podría haber cualquier cosa dentro de esa nave, o podría no haber nada en absoluto. La razón por la que es necesario seguir enviando gente es para confirmar si hay algo peligroso allí dentro y para prepararnos en caso de que lo haya. Graves asintió pensativo ante la respuesta de Natasha, y su expresión delató la profundidad de su comprensión. Exactamente, dijo. Lo desconocido es a la vez una amenaza y una oportunidad. Si existe una amenaza, comprenderla nos permite mitigarla. Si podemos obtener conocimiento, podemos usarlo en nuestro beneficio. Cada dato que recopilamos fortalece nuestra capacidad para afrontar otras anomalías. Parece que entiendes por qué actuamos así con respecto a este objeto. Sigue leyendo el archivo y luego examina el estado de contención hasta el momento, y dime si crees que podemos declararlo contenido, continuó Graves. Natasha asintió con firmeza, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sin duda, esta era la verdadera prueba. Quizás incluso habían introducido errores en su procedimiento solo para ver si los descubría durante la inspección. Fin del capítulo 108.